Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con el contador Guillermo Zapag en un minuto nada más. La situación de Mina El Aguilar, que si las noticias se ha conocido en las últimas horas sobre su cierre inminente, genera preocupación. Voy a consultar su opinión, cómo está viendo este tema, entre otras cuestiones. En un minuto voy a estar con él. Sin lugar a dudas que el tema hoy es la cuestión vinculada a la educación, y para entender el conflicto educativo, que es necesariamente algo que nos afecta, estoy haciendo referencia concretamente a la vuelta a clases, no es tan solo una suma de datos, sino cómo esos datos cobran significado según las distintas visiones. Aquí hay muchos actores que están involucrados en el proceso educativo: alumnos, padres, docentes, supervisores, directivos, funcionarios altos, medianos, de cualquier tamaño, etcétera. Para cada uno de estos actores, la realidad en la que habitan es una situación diferente. Yo tengo la impresión que la doctora Calsina, o el gobierno, o lo que sea, ven los problemas con una suerte de visión abstracta y no con una mirada más bien situacional. La mirada situacional considera el papel de los otros actores que están involucrados, como le acabo de mencionar, y se mete, se involucra en sus explicaciones. Mientras que la visión abstracta se desliga del contexto, si usted quiere, situacional, y no tiene en cuenta la circunstancia del otro. Si el otro no tiene conectividad en Internet, es su problema. Si se me ocurre de un día para el otro cortar el vínculo de arraigo de un alumno con su escuela, más todos los inconvenientes colaterales que esto conlleva, es problema del otro. De manera que Calsina y su mano derecha, la señora Mollón, hacen un diagnóstico, me parece a mí, encerradas en su propia visión del mundo que las rodea. Es decir, que tienen una visión corta del espacio situacional que implica el diálogo entre un actor y los demás actores. Calsina y la señora Mollón pareciera que no coexisten con los otros. Le digo más, no explican. Explicar es dialogar con la situación. Ellas tienen un diagnóstico abstracto, desconectado, si usted quiere, de la realidad. De manera que si no coexisten con los otros, es imposible que identifiquen los planos de la realidad que le permite alcanzar los objetivos que se proponen, que creo yo no es otra cosa que volver a clase. El error que cometen estas señoras es que creen, me parece a mí, que el diagnóstico es uno y único, mientras que la realidad no es solo lo que yo creo que es, sino que además hay que sumarle lo que los otros creen que es. De manera que la doctora Calsina debe salir de esta suerte de microclima abstracto en el que vive e involucrarse en el terreno situacional. Mire, para finalizar, ya voy a ir con el contador, le dejo una inquietud periodística, en todo caso al equipo de la doctora Calsina. La señora Merkel, canciller alemana, dijo hace poco: la escuela no debe dejar a nadie rezagado. Los niños no pueden ser los perdedores de la pandemia. Esto no es un relato de la señora Merkel, porque seguramente la señora Merkel tiene un plan y por eso dice lo que dice. ¿Cómo le va, contador? ¿Cómo anda? Gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, cuénteme, la verdad nos deja impactado el tema de Mina El Aguilar. ¿Se puede encontrar una solución? Y mira, asombra. Realmente hace un par de años estuvo el cierre con 140, 144 empleados que quedaban sin trabajo en la fundición de Palpalá. Eso
era un indicio que uno podía interpretarlo que dejaban de trabajar en Palpalá para trabajar en otros lugares. Podría explicar una experiencia hermosa que tuve con respecto a estos temas. Pero es sorprendente que no haya una información más importante, que el gobierno no haya reaccionado. La expresión de sus directivos es que ya no es rentable, ¿sí? Bueno, puede ser que no sea rentable para Glencore, que es una empresa multinacional, uno de los grandes jugadores en el mundo con respecto a la minería, pero puede ser que de alguna manera alguien pueda trabajar, si queda algo, lo poco que queda, o hasta inclusive imaginarnos un trabajo de una solución en términos de hablar de una cooperativa entre los empleados. Son 600 empleados que quedan en la calle y nadie sabía nada o el gobierno no había reaccionado al respecto. Y también nos tiene que servir de aquí para adelante en una mirada de lo que tiene que ser la minería y cómo tenemos que trabajar, no solo en Jujuy, sino una mirada más amplia, que es lo que discutíamos en estos tiempos, en términos de geopolítica. Chile, Bolivia y Argentina están las mayores reservas de litio del mundo. Entonces, no dejar que se vaya la materia prima sin ningún tipo de valor agregado al exterior para que otros países, otras grandes empresas hagan la gran diferencia. Fíjate vos, Culfas, hará 6, 7 meses daba una explicación. La exportación de una tonelada de algodón en ese momento eran $1.400. La exportación de una tonelada de ropa, de textiles, son 54.000. Son 40 veces más lo que es, digamos, exportar materia prima. Entonces esa mirada tiene que darse ahora, hoy, porque también es una crítica a esta firma que estuvo presente a este convenio, donde estuvo presente el ministro de Economía de la Nación, Guzmán, Culfas y Gerardo Morales, en que prácticamente se va a triplicar la explotación del litio y la exportación, para que no tengamos esta visión de lo que pueda ser en el día de mañana un pueblo fantasma. En estos momentos, no vender materia prima, sino procesada, es en el momento donde uno tiene que guardar los fondos, un fondo anticíclico o de inversión con respecto a otro tipo de actividades que pueda rodear esta producción tan importante en un pueblo, que el día que decaiga, que no haya más mineral, ese pueblo pueda seguir funcionando con otro tipo de actividades. Pero si llegamos a esto en el Aguilar, 91 años de producción. Quiero contarte una experiencia. Sí. En el año 2011 fuimos a Costa Rica, 3 jujeños, 2 jóvenes, yo ya era bastante mayor, te hablo de hace prácticamente casi 10 años. Era algo que tenía relación con lo empresarial, ¿sí? 15 días, de todos los días algún curso, digamos, un congreso importantísimo, ¿no? El primer profesor, un economista peruano, nos dio un mal ejemplo en esto de pensar en la industria, en que haya creación de valor en Latinoamérica, nos dio un mal ejemplo y dijo Jujuy, Argentina, que se exportaba la producción, ¿sí?, en vagones de barro donde no se sabía qué salía, si zinc, plomo, oro o plata, y que no existía ningún control. Sin duda estaba hablando de una de estas empresas, ¿sí? En el año 2011, entiendo. Y hay testigos que escucharon porque había 2 jujeños y un tucumano de Argentina. Ajá. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que poner la mirada como jujeños
En controlar, nunca hubo control. Nunca hubo control sobre el tema minero. No hay especialistas porque además tienen un sistema tan especial. Esto del costo de boca de pozo es un tema muy fácil de... Ahora, perdóneme, esta problemática que usted plantea, ¿se da en todas las provincias? En la mayoría. En la Argentina. En todas las provincias mineras tenemos este problema. En otras hay más especialización, Ajá. ¿sí? Hay más control. Pero en términos generales, Argentina hay una falta de control sobre estos temas. Hay que saber qué se extrae, hay que controlar. Te estoy hablando de Glencore, uno de los jugadores más importantes en el mundo en términos mineros. ¿Te imaginas la posibilidad con los manejos de los ingresos que tiene esta empresa de tener los mejores especialistas en el mundo? Bueno, nosotros tenemos un problema en el Estado. Hay falta de capacitación, remuneraciones acordes, que se pueda controlar este tipo de multinacionales donde, te vuelvo a repetir, llega un momento que no encontrás nada. Entiendo. ¿Sí? Entonces, si tenemos los recursos, fundamentalmente hay que tener esta mirada, porque esto de que el país agroexportador es falso, desde el punto de vista que lo mires, porque en términos de historia económica, empezamos con el mercantilismo, ¿sí? Que cada país iba a ser más rico mientras más comerciaba, vinieron los fisiócratas diciendo que no, desacreditando esa posición y diciendo que la creación de valor está en la producción y fundamentalmente en ese momento, recién empezaban las artesanías, el campo. Y de ahí los clásicos con Adam Smith diciendo no, lo que crea valor, mayor valor, es la industria. Y además de crear mayor valor, ¿sí? Es intensiva en trabajo, que es el grave problema que tenemos en el mundo y fundamentalmente en Argentina. Ajá. Y si lo miras desde el otro lado, de los países más ricos del mundo, con PBI, y te vas a dar cuenta que todos son industriales, digamos, fundamentalmente industrialistas. Por lo tanto, nuestra mirada tiene que estar en eso, en que el producto no sea, digamos, materia prima, sino que haya creación de valor en cada una de nuestras provincias y fundamentalmente en el país, y mirar como región, por ejemplo, con Bolivia, con Chile, no importa si está Piñera, si está Evo Morales, si ahora es Arce, porque esa es la mirada. Nosotros los argentinos, en su gran mayoría, no soy de ese grupo, mira a Europa como ejemplo. Bueno, si miramos como ejemplo a Europa, ¿por qué no nos organizamos como Europa en la Unión Europea, frenando los frentes que tienen con respecto a Estados Unidos, en su momento Rusia, hoy China? No se puede competir con ellos como Argentina, Bolivia o Chile solito. Tiene que haber una mirada geopolítica totalmente distinta a la que venimos desde hace 4 años y que hay que revertirla, pero en el tiempo, que no dependa de los ciclos políticos en términos ideológicos o de partido. Entiendo. Ahora, contador, la pregunta es, volviendo un poquito al tema del Aguilar, el gobierno quiere poner una pata ahí ahora para digamos, buscar una suerte de intervención, a ver de qué se trata el tema, pero la pregunta es, ¿no estamos en la etapa preliminar de lo que fue el Ingenio La Esperanza? Que fíjese cómo terminó. Es decir, ¿le hace bien o le hace mal a este gobierno involucrarse en este tema? No, se tendría que haber involucrado mucho antes para evitar este tipo. Tendría que haber sido un proceso más, digamos, relajado. Ahora tenemos que inventar. ¿Qué es lo que vamos a inventar? ¿Sí? Además es importante que la sociedad en su conjunto tenga conocimiento de lo que está pasando. No estamos hablando de algo del chiquitaje, como dirían en el barrio. Estamos hablando de algo sumamente importante
El Aguilar constituyó una de las empresas más importantes en la historia de Jujuy. 91 años, repito. Por lo tanto, la reacción no puede ser hoy que la empresa decidió, porque según dan a entender, que la pandemia agravó la situación y motivó definitivamente el cierre. Pero se tendría que haber trabajado en el tiempo, porque te vuelvo a repetir, no soy un especialista en el tema, pero puede ser que para Glencore no sea beneficioso, pero posiblemente para una empresa de menor calibre, pueda por lo menos sostener esos 640 puestos. Ahora, el gobierno da como la sensación, lo hemos comentado en muchas oportunidades, contador, se mueve en el campo de lo reactivo, no de lo preventivo. Bueno, entonces siempre estamos apagando incendios de atrás. Es una situación compleja. Además, evidentemente, mirá semejante acontecimiento, ¿no? Porque yo siempre lo explicito, los mega emprendimientos son buenos, yo no voy a poner en contra los mega emprendimientos, pero eso no va a resolver la situación de Jujuy. La situación de Jujuy la resuelven las pymes. ¿Sí? Las pymes a nivel nacional significan el 42% del PBI de la nación y significan el 70% del empleo registrado. Entonces nuestra mirada fundamentalmente ahí, después con megas emprendimientos, fantástico, si eso modifica, ¿está claro? Pero nuestra preocupación tiene que ser crear por lo menos entre 50 a 100 pequeñas y medianas empresas. Pero pasan los meses y no encontramos las condiciones. Bueno, es que yo creo que... ¿Usted coincide con esto? Bueno, porque también hubo una mirada nacional en contra de eso, ¿sí? Porque nosotros de aquí, haciendo historia, se hablaba de desarrollo de empresas locales, de la sustitución de importaciones, y se trabajó. Durante los 4 años de Macri, la primera administración de Gerardo Morales, se terminó con esos temas, se dejó de hablar, inclusive estas empresas grandes dejaron de contratar sus empresas en Jujuy, buscando mejores precios en Tucumán, en Chile, en Bolivia, donde podían, sin cumplir con ese objetivo que era, digamos, agrandar la torta, ¿sí? Darle crecimiento, porque vos tenés una especialización en términos metalmecánico en Palpalá, que quedó de lo que fue Zapla, que es extraordinaria. Están viniendo empresas de otras provincias a contratar servicios a Palpalá, ¿sí? Entonces, si hubiese continuado ese esquema, ¿sí?, de desarrollo de proveedores locales, obligando de alguna manera, convenciendo, si se quiere decir, a las grandes empresas que en vez de contratar afuera de la provincia lo contraten en Jujuy, la situación sería distinta. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la provincia si queda desactivado el cuarto IFE? Bueno, eso es otro estamos frente a un tema ahí. El IFE, el apoyo a las empresas, bueno, el ATP. El ATP en este tiempo fue prácticamente la no solución, pero fue sí, claro, una forma paliativo de mantener la actividad en Jujuy. ¿Y ahora? Que bueno, es cierto que se está modificando, que se volvió a trabajar, que por 2 meses consecutivos aumentó la recaudación por encima de la inflación, que la industria está reduciendo ese gran porcentaje de capacidad ociosa que tenía el país, pero bueno, hay que esperar, claro. Hay que esperar. Vamos en buen camino, tenemos problemas de reservas, ya viene la cosecha gruesa, hay una situación digamos, en el mundo que aumentaron los commodities, el valor de la soja está por encima de los valores de los 2 últimos años. Subió la soja ahora, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Por encima de los 400 dólares. Y pico, sí. Ya viene la liquidación de la cosecha, aunque los grandes pools de siembra, las empresas exportadoras mantienen prácticamente el 50% de la cosecha del año pasado guardada esperando que suba el dólar, y son los primeros que presionan a que suba el dólar, y si sube el dólar
nos perjudica a todos los argentinos porque nuestra deuda está en dólares, ¿sí? Entonces, insistimos en este esquema de endeudamiento que hubieron en los últimos 4 años, tanto nacional o provincial, que hipotecaron la vida de nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Hay posibilidad de algún acuerdo aquí en la provincia de Jujuy, contador, respecto, porque acá se habla del rebrote para el verano y se viene la pandemia económica? Bueno, ¿usted ve alguna señal? Bueno, Jujuy es estado dependiente, insisto. No, pero yo digo de un acuerdo local para poder amortiguar la situación. ¿O no está dadas las condiciones? Para mí, bueno, otro de los factores es que no conocemos los números, ¿sí? Entonces es muy difícil predecir hacia futuro. Pero la situación es crítica, es sumamente crítica. No hubo un crecimiento de la matriz productiva, no lo hubo, porque además es totalmente resentida con el total de cierre de más de 24.000 pymes que cerraron durante la última administración. Por lo tanto, eso también tuvo su efecto en la provincia. 4.000 pymes cerraron. 24.000 pymes en la Argentina. No, en la Argentina, pero acá. ¿Tiene datos de acá? No tengo datos exactos, te mentiría. Pero son 24.000 pymes y muchas empresas que cerraron y que, bueno, ahora con este enfoque de el consumo, y no solo consumo como era la gestión anterior, sino de producción y consumo, probablemente volvamos al círculo virtuoso. Además, dentro de lo que es el ciclo económico, ya prácticamente estamos en el piso, ¿sí? Estamos en la etapa de reanimación que puede darse una situación de mejora, y sabemos que si el comercio vende más, requiere más producto de la industria. Si la industria funciona, necesita más materia prima. Eso se convierte en un círculo virtuoso que, en definitiva, al haber más actividad, hay más recursos, más ingresos, más impuestos, y eso puede ir modificando la situación. Es una esperanza, es una expectativa, hay una mirada distinta. Se mira la ciencia y técnica, la industria, como resorte de soberanía, que esto es importantísimo. Esto nunca se tiene que dejar uno convencer, porque te vuelvo a repetir, es la historia económica y es la situación concreta de los mejores países del mundo en términos de PBI. Desarrollaron óptimamente la industria, tuvieron un desarrollo de la industria. Ningún país agroexportador ocupa los primeros lugares de privilegio con respecto a, en términos económicos, Producto Bruto Interno, Ingreso Bruto Interno. Entiendo. Por eso es importante este cambio, y ojalá que, a pesar de distintas miradas ideológicas, no se modifique, porque es lo único que nos va a hacer modificar nuestra estructura. Entiendo. Y dejar de ser dependiente. Contador, gracias por venir, se me acabó el tiempo. Gracias a ustedes. Ha sido muy atento, muy amable. El contador Zapac, aquí en nuestros estudios con nosotros. Gracias. Nos reencontramos mañana. Que tenga una gran tarde. Chao.